Vamos a orar para iniciar. ¿A quién le gustaría orar? A mí. Ok, adelante, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy y te pedimos que la clase que recibamos hoy pueda ser de edificación para todos los que estamos acá y también puedas cuidar a todos los hermanos que por diferentes razones no pudieron asistir la noche de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces el estudio de hoy y es la lección 23. Con eso estamos dando continuación al estudio que dejamos hace 2 semanas. Vamos a Romanos 10, que es donde vamos a estudiar hoy. Romanos capítulo 10, vamos a ver del versículo 5 al 15. Sí, del 10 al 13, del 5 al 13. Sí, como está ahí en la hoja. Romanos 10, del 5 al 13. Ok, entonces empezamos con Eliseo. ¿Ya comienzo a leer? Sí. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, hoy vamos a ver hasta esta parte. Dice, es muy interesante perdón, la manera en que 2 pasajes tan distantes en tiempo y en ubicación dentro de la Biblia se unen tan estrechamente. Uno en el libro de Deuteronomio y el otro en la carta a los Romanos. Esto pone de manifiesto la manera en que desde la antigüedad Dios ha dado testimonio a la humanidad acerca de la salvación por la sola fe. Sin embargo, tal testimonio evidentemente quedó resguardado en el libro de la ley, es decir, no salió mucho a la luz, en espera a ser aclarado por el Espíritu Santo a la Iglesia una vez que el nuevo pacto fue establecido. Y es por esa razón que nos corresponde a nosotros meditar en esta palabra de manera responsable, confiando que el mismo Espíritu que la reveló en esta carta también nos guiará a nosotros en el entendimiento de ella, a fin de que nuestra confianza en Dios descanse completamente en su palabra. Ok, hoy vamos a ver sobre la justicia que es por la fe. Dice, ya hemos visto que el testimonio de Abraham acerca de que fue justificado por la fe al creer a Dios quedó plasmado en los primeros capítulos de Génesis, para que de este modo todo el pueblo de Israel desde los tiempos de Moisés supiera que el ser humano es justificado por la fe, aunque esto no fue un tema que hubiese sobresalido en el estudio de la ley, quedando reservado para el tiempo indicado. Es decir, aunque Abraham fue justificado por la gracia, fue justificado por haber creído en Dios, eso está en Génesis, no se hace resaltar eso a lo largo del Antiguo Testamento, en la ley no se hace resaltar. Recordemos, ya como vimos aquí en el versículo 5, recordemos que en la ley de Moisés se escribió que aquel que practicara, ¿qué cosa? La justicia. La justicia que es de la ley vivirá por ella.
Ok, el que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero ahora la carta desea explicarnos sobre la justicia que es de la fe, a diferencia de la justicia que es de la ley. Para lo cual nos trae a la memoria el pasaje de Deuteronomio 30, del 11 al 13. Vamos a ver este pasaje, Deuteronomio 30, del 11 al 13. ¿Dónde nos quedamos ahorita con la lectura? Yo no. Ok, sí, avisa ahí. Deuteronomio 30, del 11 al 13. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo, para que digas, ¿quién sufrirá por nosotros al cielo? Subirá. ¿A quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír, a fin de que lo guardemos? Ok, le puse al 13. Bueno, 14. al 14 también. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Ok, entonces este pasaje de Deuteronomio 30, del 11 al 15 es lo que está citando el apóstol Pablo. Aquí dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy Difícil. para ti, no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Todo lo que la ley decía es a lo que está refiriendo. No está en el Cielo. en el cielo. No está en el cielo para que digas, ¿Quién cruzará? ¿quién subirá? ¿Quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo ir a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar. Para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír? A fin de que lo guardemos. Bueno, y está la parte del 14 que ya no puse yo ahí. Pues la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la guardes. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Vamos a ver primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Luego va a ser Hebreos 8 del 4 al 5. Hebreos 10:1. Primera de Juan 5:3, Hebreos 10:1 y Hebreos 8 del 4 al 5. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha ¿Es dado. el versículo 3? Porque ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Ok, los mandamientos de Dios no son difíciles. Él se los está diciendo aquí en la ley. Esta palabra que yo te mando hoy no es difícil de cumplir. Les dice que sus mandatos no están fuera del alcance de ellos, como en el cielo o al otro lado del mar, de modo que les sea imposible cumplirlos. Pues recordemos que todo lo que la ley ordena es posible llevarlo a cabo para el ser humano, pues son cosas terrenales para las cuales no se requiere haber nacido de nuevo. La ley fue dada a personas que no nacían de nuevo, por lo tanto había la posibilidad de que estas personas la cumplieran, no estaba lejos del alcance de ellos. Sin embargo, debemos recordar también que la ley contiene solo la sombra de los bienes venideros, como dice Hebreos 10:1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede
por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Ok, la ley, de acuerdo a este pasaje, aunque se explica en un tema más amplio, señala y aclara que la ley solo contiene la sombra de los bienes futuros o los bienes que habrían de venir cuando Cristo viniera. Y dice, estas son copias y sombra de las cosas celestiales, Hebreos 8 del 4 al 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, entonces aquí nos dice que los sacerdotes servían a las cosas que eran copia de lo celestial. Copia y sombra. La ley en realidad no tenía la claridad, la sustancia misma de las cosas. Bueno, esto lo ponemos para explicar por qué razón hay una diferencia entre la forma en que es narrado en Deuteronomio 30 y la forma en que es narrado en Romanos 10, donde ya viene con más claridad. A los israelitas solo les dijo Dios: esto no está en el cielo, no está en el mar, está cerca de tu boca y de tu corazón. Pero hay cosas que hasta el tiempo del nuevo pacto nos fueron dadas con claridad. Así que al citar este pasaje, la carta nos trae la claridad sobre lo que Dios estaba expresando a los antiguos, lo que en realidad Dios les estaba diciendo a ellos. Con estas palabras: Dios no esperaba el esfuerzo de ellos, sino su fe en Él, pues al creer en Él, Él mismo les daría la capacidad para cumplir sus mandamientos. Fue de este modo que hombres como Josué, Sansón, David, Elías, Nehemías, etc., lograron ser justificados por la fe, pues aunque, como es evidente, no nacieron de nuevo, ninguno de ellos tuvo un nuevo nacimiento, e hicieron evidente en algún momento su carnalidad como hombres. Tal vez, bueno, en Josué no tenemos mucha narración sobre eso, pero finalmente era un hombre. Elías manifestó su desesperación, David lo hizo también. De Sansón, pues de hecho, parte de lo que hablábamos, ¿verdad? Un hombre al que toman de mal ejemplo, pero en realidad está en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe. ¿Por qué razón? Porque cumplió la obra para la que Dios lo llamó. Sansón no estuvo para ser un ejemplo moral. Su creación tuvo el propósito de manifestar el poder de Dios entre un pueblo israelita débil y unos filisteos poderosos. Y Dios lo puso para mostrar que Él era poderoso a pesar de las derrotas de su pueblo. Bueno, pero el asunto es que ellos y todos los demás personajes, porque tenemos más, que manifestaron su debilidad, lograron ser justificados por la fe. ¿Por qué? Porque no era por las obras. Ellos creyeron a Dios. Aunque, como es evidente, no nacieron de nuevo e hicieron evidente en algún momento su carnalidad como hombres, han sido honrados en Hebreos 11 como hombres de fe, quienes cumplieron con el propósito de Dios, no por ser mejores, sino por haber creído en Dios. Un ejemplo de ello fue Abraham. Otro ejemplo fue Jacob. ¿Qué podemos ver en ellos? Sobre todo en Jacob, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, fueron hombres de fe y están ahí en el libro de Hebreos manifestando como hombres de fe que creyeron a Dios. No destacaron. ¿Creyó en Dios? ¿Mande? José también creyó en Dios. José, por ejemplo, también. 12 patriarcas. Exacto. Entonces, todos estos personajes que vemos fueron justificados por la fe como Abraham. Y
David quebrantó la ley cuando comió los panes que no debía comer. Se casó con una que no era israelita, la madre de Absalón. Y entonces pues fueron quebrantos de la ley, ¿verdad? Igual Salomón, uno de sus primeros actos fue casarse con una mujer extranjera, una egipcia. Entonces, bueno, esto era lo... También su acto de Abraham, ¿no? Haberse metido con la egipcia. Bueno, eso ya fue diferente. Eso fue por cuestión con Sara. Y Sara fue la que se lo sugirió. Ya. Entonces, pero Abraham no tenía ninguna ley que le prohibiera nada. No había ninguna ley que le prohibiera a Abraham nada, porque la ley vino 430 años después. Entonces, y no existía un pueblo de Israel que no se pudiera mezclar con nadie, porque todos los hijos de Jacob, que eran patriarcas de Israel, se casaron con mujeres que no eran israelitas, porque en realidad ellos eran Israel. Y fuera de ellos no había más Israel más que su hermana Dina, y nadie se casó con ella. Entonces, o al menos no nos dice la Biblia eso, ¿verdad? Entonces todos se casaron con mujeres extranjeras. Bueno, entonces lo que vemos es que la carta nos explica que la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón. Esto ya habla acerca de la duda. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y explica que esto es para hacer bajar ¿a quién? Cristo. Ok, para hacer bajar a Cristo del cielo a la tierra, cosa que evidentemente Jesús hizo. Aunque este versículo lo vimos en la lección anterior también. Y continúa diciendo que tampoco dice quién descenderá al abismo. Y explica que esto es para subir a Cristo entre los muertos. Ok, para subir a Cristo de entre los muertos. Ahora, en ambos casos el pasaje está hablando de la obra de Cristo, pues sobresale en su ministerio primero su encarnación. Cristo vino del cielo a la tierra, naciendo como un bebé, para tomar la naturaleza humana, y también sobresale su resurrección, pues tras morir en la cruz, resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, lo que la carta nos está explicando es que la justicia que es por la fe no cuestiona la obra de Jesús, sino que cree que Jesús bajó del cielo a la tierra y subió de entre los muertos. Es por eso que la justicia que es por la fe se basa en la fe en la obra de Jesús. Es ampliar la explicación que dimos del pasaje de Deuteronomio. Dios les dice: esto es cuestión de que tú en realidad creas, porque el mandamiento está cerca, en tu boca, en tu corazón. Entonces, lo que Dios esperaba es que ellos creyeran. Bueno, aquí está aclarando más: creer en qué, en la obra de Jesucristo, quien bajó del cielo y quien también se levantó de entre los muertos. Nos iba quedando claro. Entonces dice: por lo tanto, cuando los judíos le preguntaron a Jesús ¿cuál es la obra de Dios que debían de hacer? Ya no puse el versículo, ¿verdad? Es Juan capítulo 6, que ya lo vimos. Ese pasaje ya lo habíamos visto. Juan capítulo 6, versículo 28, si no me equivoco. Entonces les preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las palabras de Dios? Ok, el siguiente. Ajá. Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que me envió. Ok. Entonces Jesús les dijo:
les dijo que la obra de Dios es que crean en el que Él, Dios, ha enviado. Dice, ¿cuál es la obra de Dios que debían hacer? Él respondió, esa es la obra de Dios que crean en el que Él ha enviado. Es decir, que crean en Él. Jesús fue el enviado de Dios. De ahí que es el Cristo, el ungido. Que crean en el que Él ha enviado. Y es por esa razón que la carta sigue diciendo, bueno, volvemos a Romanos 10. La carta sigue diciendo, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que la palabra está cerca de nosotros, en nuestra boca, no se refiere a que todo lo que digamos se hará realidad. Algunos piensan que entonces yo con mi boca doy órdenes y ocurren las cosas. Y entonces se consideran personas ya dotados por Dios de un poder de hacer realidad las cosas que con su boca declaran. Dice, sino que de acuerdo a Josué 1:9, ¿quién sigue? Leyó nuestra hermana Félix, no sigue Abisaí. Vamos a ver según Josué 1:9. Ay, papá. Entonces yo cambiaré estos. Ok, hijo, los voy a... 1:9. Sí, por favor. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Es el 9? Sí. Entonces el 8 sería 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces el 1:8. La palabra de Dios. En su tiempo el libro de la ley, porque solo estaban escritos, cuando Dios le dice esto a Josué, solo estaban escritos los 5 libros de la ley. Después ya venía el libro de Josué, que aún estaba por vivirse apenas. Bueno, de acuerdo a este pasaje, la palabra de Dios no se debe apartar de nuestra boca. Sino, ¿qué debemos hacer? Meditar en ella, de día y de noche. Entonces, la palabra de Dios no se debe apartar de nuestra boca, sino que debemos meditar en ella de día y de noche, para que así cuidemos de hacer todo lo que en ella está escrito. Luego nos explica a qué se refiere que la palabra está cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. Ya volviendo a Romanos 8, a Romanos 10, perdón. Volviendo a Romanos 10, nos explica a qué se refiere que la palabra está cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. Dice que si confiesas que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. En la Reina Valera dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Bueno, en ambos casos es lo mismo. Confiesas con tu boca a Jesús por Señor
y crees en tu corazón que Dios lo Levantó de los muertos. lo levantó, resucitó, dice acá en la Nueva Biblia de las Américas, de entre los muertos, serás Salvo. salvo. Y amplía la explicación diciendo, porque con el corazón se Cree para justicia. se cree para justicia. Con nuestro corazón creemos para ser justificados por la fe. Estamos hablando de la justicia por la fe. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa Para salvación. para salvación. Justificación y salvación son dos términos que van juntos, porque es obvio que aquel que es declarado justo es salvo. Aquel que es salvo lo es porque se le declaró justo. Entonces, con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. La pregunta es si está dándonos la Escritura una frase salvadora, tal como le gusta a mucha gente pragmática, a gente que le gusta las cosas prácticas. Dame algo con lo que no batalle, que sea muy práctico. Bueno, repite esta oración y eres salvo, y repiten esa frase. Jesús es el Señor, yo lo creo en mi corazón. Perdón. El Islam se basa en una confesión para ingresar a esa religión. Hay una palabra que es la confesión, tiene un nombre en árabe obviamente, pero ahorita no lo recuerdo. Pero al repetir esa frase uno entra al Islam, obviamente luego hay otras 4 cosas más que completar. Pero hacer esta confesión le da a uno la entrada al Islam. Pero será también así con Cristo, que al repetir esta frase, Jesús es el Señor, y creyendo en el corazón que Dios le resucitó, ¿con eso somos salvos? ¿O está más bien el pasaje describiendo la consecuencia de la obra de Dios en nosotros? Bueno, vamos a ver una cuestión importante. Voy a procurar ser muy explícito en esto. Miremos al nuevo pacto en Hebreos 8:10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok, con esa parte nada más. En Hebreos 8:10, a diferencia del antiguo pacto, cuyos mandamientos estaban escritos en piedra, ahora Dios pone sus leyes ¿en dónde? En la mente. En nuestra mente. ¿Y las escribe en dónde? Corazón. En nuestro corazón. Esta es la obra de Dios. Y es así que esta declaración toma sentido. ¿Cómo? Como la obra de Dios. Me refiero a esto. Esta declaración es la manifestación de la obra de Dios. Vamos a verlo de este modo. La obra de Dios es que creer en Él, que Él envió en Jesucristo, quien descendió del cielo y resucitó entre los muertos, como dice la declaración. Ahora Dios pone su ley en nuestra mente y corazón y nos manda a meditar en su palabra para que siempre esté en nuestra boca. De tal modo que quien cree en su corazón en Cristo es justificado y quien lo confiesa como Señor es salvo. Bueno, dice, pero debemos entender que esto ocurre debido a la elección de Dios, quien nos hizo nacer de nuevo, pues solo al haber nacido creemos y damos este testimonio para ser salvos. Es decir, el ser humano en promedio, o el ser humano por naturaleza más bien, no confiesa a Jesucristo como Señor, sino hasta que el Espíritu de Dios viene y le da vida. Entonces cree, y al creer lo confiesa. ¿Sí me explico? El creer es resultado de la obra de Dios.
Porque el ser humano no tiene la libertad, está en pecado, la libertad de confesar a Jesús como Señor y de creer en Él. Porque vive sujeto a este mundo, sujeto al Dios de este siglo, cumpliendo los deseos de su carne. ¿Mande? Como que el pecado no nos deja. Exactamente. Lo que vimos, que lo que nos libera es la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿verdad? Sí, vivir en Cristo, lo que nos libera del pecado. Entonces, por eso, el ser humano, aunque pudiera confesar algo de Dios, no lo cree. No, por el pecado. Por el pecado. Entonces, ¿quién es salvo? El que confiesa esto. Ahora, es cierto, nacemos de nuevo, pero aún tenemos que creer. Dios nos da la fe para creer y al creer somos salvos. Es decir, viene la salvación, luego la fe y luego viene el nuevo nacimiento, luego la fe y luego la salvación. ¿Sí me explico? Hay un orden en estas cosas, aunque va una seguida de la otra. No es que pasa un tiempo y después ya uno cree y después de otro tiempo uno confiesa. No, es algo que pasa en ese momento en el que uno recibe vida del Espíritu Santo. Ok, ¿sí queda entonces claro esto? Es la cuestión del orden. Entonces, damos testimonio al haber nacido porque creemos y entonces damos testimonio para ser salvos. Dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él, o el que crea en Él, no será avergonzado. Ok, este versículo consta de dos partes importantes, así cortito como es. Primero habla de todo el que cree, lo cual va a explicar en el siguiente versículo. Y la segunda parte es una promesa importante. El que cree en Jesús no es avergonzado, es decir, no será avergonzado por dar testimonio de Jesús, de Jesucristo, pues verá el cumplimiento de su fe. Si yo creo en Cristo y yo sostengo esto delante de la gente, Dios no me va a dejar ser avergonzado. De que digan, ya ves, ¿y tu salvación dónde quedó? O cosas de este tipo, cuando uno realmente se mantiene firme en Cristo. Dios no permitirá que seamos avergonzados por haber confiado en Dios. Que al final de los tiempos Dios diga, no, pues es que siempre no eres salvo. No. Lo que pasa es que es como nos dice el Evangelio de Juan en 3. A Nicodemo, ¿qué le pasó? Ajá. Perdón, no, y la parte última. Ajá. A Nicodemo, ¿qué le pasó? Ajá. Nicodemo, ¿qué le dijo Dios nuestro Señor? Si no entiendes las cosas terrenales, menos vas a entender las espirituales. Lo mismo pasa si nosotros nos ponemos a platicar, a dialogar con otras personas, así nos toman diálogos. Exactamente. ¿Qué saben? Pero Dios nos respaldará, ¿verdad? Ajá. Y no seremos avergonzados. Claro, pero el pecado no los deja entender. Exactamente. Bueno, ya sí lo veo. Exacto, hermano. No deja que los demás nos entiendan. Ajá. Aunque quieramos que sean salvos, no por lo mismo de que son renuentes. Hasta que el Espíritu de Dios viene y les da vida. Pues sí, pero Okay. pues debemos estar de atrás de ellos. Exactamente, confiando y por eso intercediendo, ¿verdad? También sí, por ellos. Seguir nosotros también hablando con ellos. Ok. Pero pues hay unos que sí nos ponen atención y hay unos que no. Hay unos que nos toman a mal. Sí. Sí. Yo lo estoy viendo con un hermanito que le echaba viajes ahí a la señora, es cristiano, y un día encontró a los señores en la baraja. Ajá. Y el hermano les dijo, dice, es que ustedes no deben de jugar esto es cosa del demonio, esto es cosa de eso, del otro. Y ya le dijeron al Señor un sinfín de cosas. Luego lo llevaron conmigo y yo le dije al Señor, digo, mire, yo no estoy a favor ni de usted ni de estas personas. Yo lo único que le quiero decir a usted, como hermano que somos de Cristo, usted no dialogue con ellos. Usted está buscando su salvación. Usted déjelos que ellos vean si la buscan o no. ¿O estoy mal? Ok. ¿En ese caso? Ajá. Porque el hermano quiso intervenir. Bueno, ellos. ajá.
Pues dar un testimonio no está mal, hablar Yo algo. digo que no. Pero, bueno, finalmente sabemos que tenemos que interceder por las personas, ¿verdad? Claro. Entonces, Es lo que le dije al hermano, digo, lo único que le queda hacer a usted como a mí, como hermanos de Cristo que somos, hacer oración por ellos. Es lo único que nos queda hacer para que Dios toque su corazón de ellos. ajá, Y por cierto que no sé si se siguió metiendo con ellos porque ya no le dieron los viajes. ok, Sí, ya no le dieron el trabajo de que porque iba a la central del Señor a traer las cosas, Ajá. lo llevaban a traer la carne y le pagaban y todo, ¿ves? Pero eso fue lo que no le pareció a las personas con las que yo trabajo. ok, Como es cristiano, él les quiere hablar de la palabra de Dios. ajá. Y- Bueno, ahí es donde viene el hecho de que no toda la gente va a aceptar el testimonio que damos, pero tenemos que dar testimonio. Y como nos dice también en Juan, ¿qué le dijeron sus hermanos a Cristo Jesús? ¿Qué le dijeron? Nadie es profeta en su pueblo. Pues, Ajá. ¿cómo vamos a hacer a que la gente nos entienda si no somos? Ok. Ahora sí, Ajá. Bueno, pero volvamos al punto de los que sí creen. sí, de Ok, ahí dice, al decir todo el que cree en él, esta es la segunda parte. Todo el que cree en él no será avergonzado, dice la frase completa. Al decir todo el que cree en él, se refiere a que ya no hay distinción entre qué y qué, Judíos Y griego. judío y griego. Ya no hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es, rico para todos. bueno, antes de eso, al menos en la Nueva Biblia de las Américas El dice, Señor de todos. es Señor de todos. El mismo Señor es Señor de todos. Ahora, esto significa que Jesús no es un judío que solo salva a judíos, como por ahí luego lo hacen ver ciertos movimientos, sino que es el Señor de todo y es el Salvador de todos los que creen en Él, sin importar su procedencia étnica, la cual quedó atrás en el antiguo pacto. Esto lo usa Pablo porque va a introducir el tema del rechazo del pueblo de Israel. Lo vamos a ver en la siguiente lección. Además, Él abunda en Riquezas. o Él es rico, dice en la Reina Valera, ¿verdad? Él abunda en riquezas para todos los que le invocan. Para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es una forma más de poner el punto de creer en Él. ¿Quién invoca a Dios? El que cree en Dios. Bueno, dice, para entender el sentido de esta invocación, consideremos lo antes dicho respecto a la confesión. Si tú confiesas que Jesús es el Señor, ¿por qué es? Porque Dios está obrando en ti. Entonces, del mismo modo, si tú invocas a Dios, ¿por qué es? Porque Dios está obrando en ti. Entonces dice, quien ha sido llamado por Dios a salvación es quien invoca el nombre del Señor. Siempre es la obra de Dios. Esto debemos considerarlo siempre. Nosotros no buscamos a Dios ni por error. Siempre es la obra de Dios. Por lo tanto, el que invoca a Dios es porque Dios está trabajando. Ahora, ahí nosotros podemos dar testimonio porque es cierto, Dios empieza a trabajar en alguien y esa persona empieza a invocar a Dios, necesita escuchar el mensaje. Esa es la parte con la que sigue el libro, ¿ok? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Entonces empieza a señalar nuestra responsabilidad de llevar la palabra a otros, pero esto lo veremos en la siguiente lección. ¿Ok? Entonces, pues vamos a terminar. Y espero ya la próxima semana estar mejor de salud para tomar más tiempo para el estudio. Mientras les recuerdo que el miércoles en la tarde, la hora viene, no me fijé bien en la hora, pero viene, yo esperaba que vinieran mis hermanos para ampliar un poquito el aviso,
Pero en la colonia Álvaro Obregón hay un evento al que estamos invitados para apoyar. Ya envié la información ahí al diálogo de la iglesia. Entonces, para que tengan ustedes esta información y quienes tengan oportunidad de asistir, pues puedan acompañarnos ahí. ¿Ok? Y también si alguien quiere donar ropa, que es lo que se va a estar compartiendo con las personas que tengan necesidad. Ok, entonces oren por ello. El viernes tenemos reunión de oración a las 6:30 para que quienes pueden venir un rato de 6:30 a 7:30 estén en la oración. La reunión termina a las 8:30. Quienes pueden llegar después de las 7:30 también les esperamos en la reunión. Entonces el próximo viernes tenemos esta reunión de oración. Entonces esperamos a cada uno de 6:30 a 8:30. Damos estas 2 horas para tener tiempo suficiente para que puedan venir quienes pueden temprano o quienes salen de trabajar y llegan más tarde. ¿Ok? Vamos a ponernos en las manos de Dios para terminar. Padre que moras en los cielos, agradecemos este tiempo y tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias y rogamos que tú nos sigas guardando, nos sigas sosteniendo y nos libres de todo mal, Padre. Que seas tú quien nos fortalezca y no apartes tu mirada de nosotros, Señor, sino que, Padre, esto que estamos aprendiendo, Señor, sea que tú, Padre, sigas fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza en ti, para poder nosotros, en verdad, Padre, ser iluminados por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y descansamos en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos despedimos todos los que